esencia que transforma. El amor es fuego que convierte. El amor es fuerza que activa. El amor es don que gesta vida. En una de las ocasiones que los discípulos vinieron a Jesús, le preguntaron quién podría ser el primero de entre todos ellos. Y él les respondió: el de vosotros que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre los demás, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que libera al ser humano son las obras, la proximidad, el servicio, la escucha, la atención, la humanización en el día a día. Entonces, como hemos visto tanto en el texto evangélico como nuestro Padre Segrid, en todos sus escritos, en todos sus sermones, eso es lo que él siempre nos ha querido transmitir. Entonces, esta mañana, precisamente, nuestra hermana Pilar Gallego, que conocida por todos, no la voy a presentar porque ya gracias a Dios la conocéis todos a ella, precisamente nos va a hacer la reflexión desde los valores del Padre Segrid y cómo los podemos aplicar en nuestro día a día, de una forma sencilla, de una forma cercana, con el anciano, con el niño, con la mujer. ¿Cómo podemos nosotros acercar esos valores de Padre Segrid a nuestra misión del día a día? Entonces, sin más preámbulos, Pilar, te doy la palabra para que gocemos de todo aquello que tú nos vas a transmitir esta mañana, desde tu buen hacer y desde tu conocimiento también del carisma y del Padre Fundador. Muchas gracias por haber aceptado rápidamente nuestra propuesta, como siempre, y ahora mismo ya te cedo la palabra. Muchas gracias. Abro el micro y empezamos. Bueno, pues nada, ya nos hemos ido saludando poco a poco. Deciros buenos días a todas y a todos. Y de nuevo nos encontramos en torno a una festividad de la congregación. Hoy para prepararnos a vivir la fiesta del Padre Segrid, nuestro fundador. Cuando mis hermanas de equipo me pedían pues decir algo del Padre Segrid, recordarnos algo de su vida que nos ayude a vivir la fiesta de este año 2021, yo pensaba, ¿qué más se puede decir del Padre Segrid que no hayamos dicho entre nosotras? Hemos hecho hasta la ruta del Padre Segrid en Granada, acompañadas de nuestra hermana Pili Villegas, que es experta en todos los temas del Padre Segrid. Y decía, bueno, no hay mucha novedad que aportar, solo compartir algunos aspectos de su vida que nos puedan servir para que nuestra misión sea cada vez más mercedaria, para que esos valores que ya intentamos vivir y que vivimos, de hecho, en nuestros centros, sean vividos de forma quizás más consciente y sabiendo que es el mismo Padre Segrid el que los inculcó en los primeros tiempos de la fundación de la congregación. Es cierto que los tiempos cambian, las necesidades no son las mismas hoy que en aquellos años del final del siglo XIX, pero al final las personas seguimos estando ahí. Las personas siguen estando ahí con sus necesidades y nosotras que hemos heredado un carisma de esa persona entrañable que fue el Padre Segrid, pues estamos llamadas hoy, como en aquel tiempo, a dar respuestas nuevas a necesidades nuevas, a esas heridas de la humanidad de la que nos hablaba el otro día nuestra hermana Isabel Alfaro. Voy a acercarme al tema en tres momentos. Primero, haremos memoria de algunos aspectos importantes de la vida de nuestro fundador, que aunque ya los conocemos, pues no está de más recordarlos. Y luego voy a ver brevemente tres puntos. Lo que supone ser testigos del amor en la caridad,
lo que supone ver la realidad con ojos nuevos y lo que supone la cruz en la caridad. Este esquema quiere ser solo un compartir con vosotras algunos aspectos que voy intuyendo y viviendo de alguna manera en este día a día de nuestra misión mercedaria. Así pues, recordamos algunos datos de la biografía del padre Zegrí, datos conocidos, pero los voy a recordar. Sabemos que nació en Granada justo el 11 de octubre del año 1831, en el seno de una familia cristiana. Era el mayor de 6 hermanos. Su padre fue médico, su abuelo jurista. Tuvieron una posición acomodada en aquellos tiempos, lo que les permitió estudiar, fijaros, cosa que no era habitual en la mayoría de los niños y niñas de su entorno. Fue un buen estudiante. A los 18 años se planteó su futuro y optó por el sacerdocio. Estudió teología en el Seminario del Sacromonte de Granada, se ordenó sacerdote el día 2 de junio de 1855 en la Catedral de Granada y siguió con sus estudios que hasta este momento habían sido brillantes. Obtuvo el doctorado en teología y la licenciatura en Derecho Civil siguiendo la tradición familiar. Fue también licenciado en Filosofía y Letras, lo que le permitía seguir dando clases. Fue algo que siempre procuró el padre Zegrí, la formación de las personas. Él decía que una persona con formación es capaz de buscar su propio futuro, de labrar su propio desarrollo, mientras que las personas sin formación son manipuladas por los poderes establecidos. Sabemos que fue párroco en Huétor Santillán y Loja, dejando una estela de buen cura y de buen hacer en su acción pastoral con las gentes humildes. Fue un gran predicador. Fue nombrado predicador supernumerario de la reina y predicó en varias ocasiones en la corte, siendo capellán real. Podemos decir que en su juventud era apreciado, querido, valorado y respetado. En 1869 fue nombrado vicario general de la diócesis de Málaga, fue vicerrector y catedrático del seminario, visitador de religiosas, juez sinodal, y director de la Casa de Misericordia San Carlos y Santa María Magdalena de Málaga. Siguió con la docencia y con la predicación, un cura joven, que diríamos hoy muy valioso, lleno de títulos y lleno de prestigio. Al morir el obispo de Málaga, cesó en su actividad de vicario general y dio cauce a una idea que ya venía acariciando desde hacía tiempo. En sus labores de visitador de la diócesis, fue descubriendo las necesidades de su entorno, una España rural empobrecida y llena de carencias que su alma pastoral quería remediar. Y ahí nació la idea de fundar una congregación religiosa que junto con él pudiera dar respuesta a esas necesidades de falta de recursos de todo tipo y de una carencia evidente de vida de fe, de trascendencia y de Dios. Inspirado por la Virgen de la Merced, de la que era gran devoto, escribió las constituciones que presentó al obispo. Este le animó a esta fundación, pero necesitaba las hermanas. Y las hermanas vinieron de un amigo suyo sacerdote que tenía un grupo de jóvenes que querían entregar su vida a Dios, y el 15 de marzo del año 1878 tomaron el hábito mercedario en la iglesia de San Ildefonso de Granada ante la imagen de la Virgen de la Merced que muchos hemos conocido en nuestros encuentros de Cájar. En la visita que hacemos a esta iglesia, pues allí hemos estado recordando este momento de la toma de hábito de las primeras mercedarias. Y el 16 de marzo del año 1878 echaba a andar esta obra que ha dado y está dando frutos de merced, de caridad y de amor redentor en la iglesia y en la sociedad. No es momento de recuento de las vicisitudes que pasó la congregación, esto será para el momento de la fundación de la congregación, solo recordar que de aquellas 6 jóvenes que empezaron se fueron 4. Y el padre Zegrí, con una profunda confianza en Dios, proclamaba: si es obra de Dios, con una que quede, la congregación seguirá adelante. Y parece que era obra de Dios, porque hoy estamos aquí, religiosas y laicos, siguiendo el carisma y el espíritu del padre Zegrí. El día 9 de noviembre hará 18 años de la beatificación del padre Zegrí. Su vida, desde el momento de la fundación de la congregación, fue como una sucesión de absurdos, mirados desde la razón, pero mirados desde los ojos de la fe, nos hacen entender
que los designios de Dios son insondables, que entrar en su vida, en la vida de Dios, conduce a la persona a participar de su Pascua, de su muerte y de su vida nueva. Sabemos que fue calumniado y rechazado. Se le apartó de la congregación que había fundado y se prohibió a las religiosas hablar con él y de él. Él buscó la rehabilitación, buscó que resplandeciera la verdad, sobre todo por lo que se refería a su honra sacerdotal desacreditada y manchada. Hemos dicho que fue abogado y conocía las leyes, y por eso durante 6 años y varios viajes a Roma intentó demostrar su inocencia hasta que el mismo Papa León XIII le rehabilitó y le permitió volver a la congregación. Pero cuando volvió fueron las mismas hermanas las que no le recibieron, las que no le reconocieron y le aceptaron como fundador. Hemos dicho que el padre Zegrí vivió unos años de gloria, de reconocimiento público, de fecundidad apostólica, pero su verdadero encuentro con Dios le esperaba en otro momento, en la oscuridad y en la cruz de la incomprensión y del rechazo de los suyos. En un momento concreto de su vida, él se retiró al silencio, obedeciendo los mandatos de la Iglesia y los deseos de las hermanas mercedarias, para evitar así la ruptura en la congregación. Y fue precisamente en esos años de silencio, dedicado a la oración y a la práctica callada de la caridad, cuando las virtudes que él había inculcado a sus religiosas llegaron a brillar en él con más luz. La fe y la confianza en Dios, la obediencia a la Iglesia, una exquisita caridad, el perdón a los que le calumniaban, el recurso incondicional a su sin igual madre y protectora, la Virgen de las Mercedes, y el amor a la cruz son virtudes que acompañaron toda la vida del padre Zegrí y que hoy le hacen entrañable, admirado y querido para todas las mercedarias de la caridad y para todos aquellos que se acercan y beben de nuestra espiritualidad, entre los que estáis vosotros mercedarias, mercedarios de la caridad. La caridad es nuestro apellido, es el eje transversal sobre el que gira nuestra vida mercedaria. El padre Zegrí así lo quiso y por ello él al final del siglo XIX creía firmemente, y así lo afirmaba, que la caridad se nos ofrece como única solución al problema social. Pues bien, como primer aspecto a reflexionar en esta mañana, os propongo este aspecto: cómo ser testigos con el padre Zegrí del amor en la caridad. ¿No es lo mismo caridad que amor? ¿No hablamos indistintamente de caridad y de amor? Yo creo que el padre Zegrí fue un gran testigo del amor en la caridad. Él concebía la caridad cristiana como una atención integral a cada persona. Él decía, la sola filantropía no resuelve los problemas morales. Hace falta una atención integral. Además de las respuestas de ayuda y de atención asistencial y benéfica que propiciaba, ante las necesidades de su tiempo, se preocupó por fundamentar esta caridad en su auténtica base, que es el amor de Dios. Fijaros, a la hora de fundar una institución que pudiera dar respuesta desde la caridad cristiana a las carencias sociales y al momento de crisis religiosa que se vivía, no dudó en pedir a las religiosas una vivencia honda de la vida teologal que pudiera sustentar sus tareas asistenciales. Él buscaba que las religiosas de su congregación fueran auténticamente mujeres, que marcadas por la experiencia de la misericordia de Dios en sus vidas, vivieran la caridad cristiana como lo más genuina del carisma, haciendo el bien a la humanidad en Dios, por Dios y para Dios. Así afirmaba el padre Zegrí. Las hermanas de Nuestra Señora de las Mercedes ya velan junto al lecho del enfermo, calmando sus dolores y sosteniendo su fe con dulces palabras de resignación y de cariño. Ya cuidan del anciano desvalido, ya acogen al tierno infante abandonado,
Ahora las vemos convertidas en maestras de la niñez, así como en amparo y sostén de jóvenes. Viven en todos los países donde hay lágrimas y males, porque la caridad no tiene paz. La mujer cristiana, como se reconoce por todos, es capaz de grandes sacrificios y de indecibles actos de abnegación cuando su corazón se agita a impulsos de la esperanza, arde en la llama de la caridad y se ilumina y sostiene por la luz vivificante de la fe. Esto lo decía el padre Zegrí en el folleto de La Congregación que escribió en el año 1880 para dar a conocer la congregación. Nosotras, hermanas mercedarias, laicos mercedarios, definidos hoy por la caridad, debemos de caracterizarnos por el amor con la caridad. El amor con mayúscula. El carisma de la hermana mercedaria es la caridad redentora. Su nombre, hermana mercedaria de la caridad. Su vocación, ser presencia y testigo del amor de Dios. Fijaros, presencia y testigo del amor de Dios. La misión que realiza en el mundo es un servicio de caridad en orden a la plena liberación de los seres humanos y se santifica viviendo el amor a Dios y un amor sacramental a los hermanos, dice nuestro directorio. Como primera llamada para vivir la fiesta de Zegrí de este año 2021, nos detenemos hoy pues en la urgencia de la llamada a ser testigos del amor en la caridad. Urge en nuestra misión distinguir entre las obras de caridad asistencial necesarias y urgentes en nuestra sociedad y la caridad con el amor de Dios, que es lo que dará verdadera dimensión a nuestra misión. Nosotras hablamos de caridad redentora. Siempre que hablamos de caridad, la ponemos un apellido y hablamos de caridad redentora. Y esa caridad redentora tiene su fundamento en el amor de Dios que entrega a su Hijo por amor y en el Hijo que se entrega desde la obediencia. Es una caridad que se manifiesta en gestos de merced y ahí entran nuestros valores: gratuidad, alegría, benevolencia, cercanía, acogida y entrega sin medida. Por eso decimos que la caridad redentora es una caridad gestual que con los gestos de merced redime y libera al ser humano. Yo entiendo que los valores humanos que vivimos en nuestros centros son necesarios. La atención a nuestros usuarios, a nuestras hermanas, a las personas que tenemos a nuestro lado, tiene que ser integral. Tenemos que cubrir las necesidades básicas de higiene, de alimentación, de descanso, las necesidades sociales de cercanía, de cariño, de amistad, de afecto, de relación, y las necesidades espirituales que no necesariamente tienen que ser siempre cristianas. Entiendo que no podemos pedir una profesión de fe y un certificado cristiano a todos nuestros trabajadores, porque si algo nos caracteriza a las mercedarias es la tolerancia y la acogida a todos y todas. Pero desde la merced que proclamamos, siempre digo que hay una llamada aún más. Para que nuestro trabajo se convierta en misión, hace falta el anuncio y el testimonio. Por eso está llamada al amor con mayúscula, al amor en la caridad. Y cuando hablo de amor, aquí sí me estoy refiriendo al amor de Dios, al amor cristiano, un amor redentor capaz de dar la vida y de entregarse a los demás en totalidad, como hizo en su día el padre Zegrí. Él nos decía, el amor a Dios envuelve el que tenemos que tener a nuestro prójimo. Hay un texto de la palabra de Dios que puede recoger las dimensiones de este amor en la caridad. Es la que ya conocemos, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, el himno al amor. Ya lo recordáis, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo amor, no soy nada.
aunque tuviera el don de hablar en nombre de Dios, aunque dejara todos mis bienes y dejara mi cuerpo en el fuego, si no tengo amor no soy nada. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es orgulloso. Bueno, San Pablo nos dice en este texto, nos recuerda lo que supone el amor a la caridad. Fijaros, el amor motiva a la caridad. Aunque reparta mis bienes a los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor motiva la caridad. El amor compromete la caridad. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Compromete la caridad. El amor transforma la caridad. Solo con amor la caridad asistencial es paciente, es servicial y no busca su propio interés. Y el amor evangeliza la caridad. El amor no acaba nunca, dirá San Pablo. Desaparecerán las profecías y las ciencias, cesarán las lenguas, pero solo el amor subsistirá. Este era el mismo ideal del padre Segrí, que afirmaba: sea la caridad la que nos acompañe siempre. La caridad que es toda verdad, que es toda santidad. La caridad que es toda la eternidad. La caridad que es todo lo infinito, porque Dios es caridad. Así pues, muy importante ser testigos de caridad, una caridad gestual que engloba todos los elementos integrantes de nuestro carisma, que son los valores mercedarios que vivimos ya en nuestros centros, pero una caridad que necesita el amor de Dios para que realmente sea esa caridad cristiana que redime a los seres humanos de sus esclavitudes. Segundo punto. Ojos nuevos para ver las necesidades de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque el padre Segrí descubrió en su tiempo necesidades nuevas y respondió con respuestas nuevas. Eran muchas las necesidades de aquella segunda mitad del siglo XIX. Una sociedad convulsionada por luchas y revueltas que casi siempre llevan consigo la marginación y la pobreza de unos pocos, explotados y oprimidos por las clases pudientes. Unido a esto emergía una nueva mentalidad, las ideas del positivismo y del racionalismo que negaban la trascendencia de Dios y los valores de la persona humana. Fue época también de persecución a la Iglesia y de numerosas trabas en el desarrollo de la acción pastoral. Todo esto llevaba a un proceso de descristianización progresivo en la sociedad. Y fijaros, si leemos el primer capítulo de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que ahora hace un año de su publicación, titulado Las sombras de un mundo cerrado, encontramos un recuento de situaciones actuales de nuestra sociedad que nos recuerdan a estos tiempos que describe la época del padre Segrí. En este ambiente, el padre Segrí quiso ser la providencia visible de los pobres. Desde sus cargos, primero como párroco y cura rural en Huétor, Santillán y Loja, y más tarde como vicario general de Málaga, se preocupó de poner los medios para paliar las necesidades materiales y espirituales de las gentes de su entorno, a necesidades nuevas, respuestas nuevas, hasta que logró fundar una congregación religiosa que tuviera como objeto principal la consagración a Dios y a los hermanos por medio de la práctica de la caridad. Fijaros, objeto principal de la congregación, la consagración a Dios y a los hermanos por medio de la práctica de la caridad, ejerciendo todas las obras de misericordia espirituales y corporales en la persona de los pobres, sirviéndoles en cuantas obras puedan redundar en favor de la humanidad pobre y necesitada. Os decía en mi anterior charla, no sé cuándo era, no sé con qué objeto era, que nosotros somos servidores de los pobres, sirviéndoles en cuantas obras puedan redundar en favor de la humanidad pobre y necesitada. Hoy, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, hay necesidades nuevas que piden respuestas nuevas. La pregunta que nos hacemos es, ¿vemos estas necesidades? ¿Somos conscientes de las necesidades que hay a nuestro alrededor
¿Qué respuesta estamos dando? Una de las mayores urgencias de la caridad, dicen nuestras constituciones, de la caridad redentora, es el anuncio apasionado de Jesucristo. A quienes aún no lo conocen, a quienes lo han olvidado y de manera preferencial a los más pobres. Y el verdadero anuncio del Evangelio exige mirar el rostro de Jesús. Decíamos que hacen falta ojos nuevos para ver las necesidades de hoy. Y es que necesitamos de verdad los ojos del corazón para ser sensibles al grito callado que muchas veces se escucha a nuestro lado, pero que puede pasar desapercibido, diluido entre el ruido y las imágenes que nos rodean cada día. Y nosotros y nosotras estamos cada día con personas vulnerables y necesitadas, pero a veces nos acostumbramos a su presencia en nuestros centros y nuestro trabajo llega a hacerse rutinario. Llega a hacerse rutinario y pierde de vista el misterio que es cada persona y su necesidad concreta. Ya sabemos que tenemos que atenderlos y ya los atendemos y los atendemos bien, pero fijaros, hace falta mucha humanidad para ponerse en lugar del otro. Hace falta mucha empatía para sentir como propia la situación concreta de las personas que tenemos a nuestro lado. Necesitamos conversión, hermanas y hermanos, porque solo con la limpieza de corazón podemos acercarnos al misterio que es cada persona y ofrecer con humildad nuestra caridad redentora. Una caridad que remite a Dios, porque estamos llamadas a acercar el amor de Dios a los seres humanos. Estamos llamados a ser merced de Dios para los hombres y mujeres de nuestra sociedad, para los ancianos, los niños y las personas más vulnerables de nuestras casas. Y también entre nosotras. No está de más que de vez en cuando entre nosotros, trabajadores, compañeros que nos encontramos, que estamos todos los días juntos, nos recordemos estos temas. Nos decía nuestra superiora general en una de sus cartas: nuestra misión al servicio de los más necesitados y como liberación de todo lo que oprime a los seres humanos encuentra su fundamento y su fuente de inspiración en la Eucaristía. La Eucaristía de cada día nos regala ojos nuevos y corazones nuevos para mirar al mundo con ojos de resurrección y para acompañar la vida con esperanza. Esto también nos lo pide el Papa en la encíclica Fratelli Tutti, caminar con esperanza. Otra llamada, pues, para vivir la fiesta del Padre Segrí de este año 2021 será descubrir con ojos nuevos las necesidades más urgentes que hay en nuestro entorno, a veces muy cerca, y responder con un corazón nuevo, porque más allá de nuestras limitaciones siempre encontraremos un dolor que curar, una desgracia que consolar y una esperanza que derramar en los corazones, como decía nuestro fundador. Aquí también habría una lectura de la palabra de Dios que nos iluminaría este momento. Es el momento en que Jesús fue a la sinagoga de Nazaret y desenrolló el rollo que le dieron y encontró el texto del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para liberar, para poner luz, para sanar, para anunciar la buena noticia a los pobres. El padre Segrí afirmaba en Loja: nuestra misión está en el mundo, en el medio de las gentes, en los centros de la vida. Y esto es muy importante en un cura del siglo XIX. Él no quería despachos y no quería sacristías. Nuestra misión está en el mundo, en medio de las gentes, en los centros de la vida. Este hombre envió a sus hijas mercedarias a curar llagas, remediar dolores, llenar vacíos de ignorancia, acompañar soledades, sostener cansancios, liberar prisiones. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en nuestros centros cada día. Y yo digo, encontramos en nuestro corazón novedad de resurrección para responder con gratuidad, con misericordia y con creatividad en la misión que se puede hacer rutinaria cada día para nosotros. Otra llamada, mirar la realidad con ojos nuevos. Y la tercera llamada, la cruz en la caridad. ¿Por qué hablar de cruz en la caridad? Fijaros, el padre Segrí conoció la cruz y esto no lo podemos obviar, no lo podemos olvidar.
Vivió la experiencia de entrar en una noche oscura en la que solo su fe y su total confianza en Dios le ayudaron a caminar en medio de una sucesión de hechos que pudiéramos considerar absurdos, como decíamos al principio, mirados desde la razón, pero que tal vez fueron necesarios en el designio de Dios. Él, que había inculcado a sus fieles el amor a Cristo en la cruz, diciendo en sus hermanos que es necesario concebir una tierna devoción a Jesús en el leño de la cruz, vivió a fondo la configuración con el Cristo de la Pascua. El padre Zegrí conoció la cruz de la calumnia en lo que él más amaba, su sacerdocio íntegro, y por parte de aquellos a los que se había entregado y en los que confiaba y a los que quería, la Iglesia y su propia congregación. Se ha hablado mucho de martirio de corazón en este hombre, de caridad heroica, y en verdad tuvo que echar mano de todos sus recursos humanos y espirituales para afrontar la situación. ¿Por qué? Porque, fijaros, fue humillado, calumniado y no creído. Y había sido una persona conocida, apreciada y admirada, respetado y solicitado. Y en este momento es relegado al silencio más absoluto, como el grano de trigo que es enterrado en tierra para que pueda dar fruto. Ante una congregación que le daba la espalda, el padre no quiso hacer valer su autoridad de fundador por la imposición, aunque sí buscó hacer luz y poner la verdad en su sitio, sobre todo por su condición de sacerdote. Se alejó voluntariamente de la congregación y murió el 17 de marzo del año 1905, separado de las hermanas mercedarias, buscando que éstas vivieran una profunda comunión entre ellas y con la Iglesia. El padre Zegrí, retirándose al silencio, evitó que las hermanas pudieran dividirse, porque la congregación unas estaban a favor y otras en contra de él, unas le querían y otras no. En estos momentos de máxima oscuridad de la fe, donde se purifica el amor y la obediencia se hace camino de entrega, el padre Zegrí recordaría las palabras que él mismo pronunciaba en sus años de Loja: el perdón, la mansedumbre, la bondad, la humildad, la paciencia. Todas esas virtudes se ostentan sobre la cruz y adquieren por la divinidad de su autor un poder de autoridad, ejemplo que nos obliga a imitarlas más por el atractivo que por la razón. El padre Zegrí, que se había entregado a aliviar el dolor de los hermanos viviendo el amor en la caridad, que había conocido la cruz en la caridad, porque cuando uno vive la caridad siempre se encuentra con el dolor y el sufrimiento de los demás, conoció en su propia persona esos sufrimientos y esa cruz. Participó de la Pascua del Señor, de la muerte que engendra nueva vida. Él desapareció para que su obra viviera. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Nosotros que estamos entusiasmados con nuestras obras, que estamos haciendo todo lo posible por sacarlas adelante, que muchas veces sentimos que no somos comprendidos, que muchas veces sentimos que las instituciones no nos hacen caso, que muchas veces sentimos todo ese dolor que supone, pues qué sé yo, pues lo que ha supuesto en este tiempo de pandemia la muerte de bastantes de nuestros usuarios. ¿Somos conscientes de que vivimos la cruz en la caridad como la vivió el padre Zegrí? Hoy las hermanas mercedarias, los laicos mercedarios, seguimos haciendo vida ese carisma de caridad redentora que él nos legó, un carisma que nace en la Pascua, no lo podemos olvidar. El Cristo al que seguimos es el Cristo total y de una manera singular el Cristo de la Pascua, al que entregamos también nuestra vida. El misterio pascual fundamenta nuestro ser, nuestro seguimiento y nuestra labor apostólica en la Iglesia. Otro aspecto, pues, para vivir y celebrar la fiesta de este año 2021 será vivir la caridad
propia de los mercedarios y de las mercedarias que incluye la cruz. Si la caridad tiene amor de Dios, supone despojo de protagonismo, generosidad nueva para la entrega y disponibilidad total para el servicio. A poco que miremos a nuestro derredor, nos encontramos con el dolor y el sufrimiento de las personas que paradójicamente buscan su felicidad en una sociedad de bienestar y que a veces se logra a costa del sufrimiento y de la vida de los otros. La vida y la palabra de todos los que nos implicamos en el carisma de la merced se hará fecunda si sabe integrar la cruz y poner signos de vida nueva allí donde nos encontramos. No olvidamos que este carisma nos capacita para vivir un estilo nuevo de presencia y de misión. Nos recuerdan nuestras constituciones, somos conscientes de que el sufrimiento y el dolor, así como el sentido de la muerte, tienen valor humanizante y redentor cuando los integramos en nuestra vida. En los contextos históricos y culturales en los que estamos insertas, queremos desarrollar la capacidad para percibir y potenciar los signos de vida y crearlos donde no existen. Fijaros, el carisma nos capacita para desarrollar y percibir signos de vida y crearlos donde no existen. Y me decís, a Borja, que le estoy viendo así la cara de cerca, ¿qué signos de vida tienes tú en tu centro cada día? Tenemos un carisma que nos capacita para descubrir y vivir esos signos de vida y crearlos donde no existen. Poner humanidad, poner redención, poner liberación, poner signos de vida allí donde nos encontramos. Esta es la llamada que pasa por la cruz, que pasa por la muerte, que pasa por una entrega total y por un servicio total a nuestros hermanos. Hay otra lectura de la palabra que también nos puede iluminar, es el cántico de los filipenses. El Señor Jesús se rebajó hasta la muerte y muerte de cruz y por eso Dios lo exaltó. El Señor Jesús, siendo de condición divina, se despojó, se hizo uno de tantos y murió en la cruz y fue resucitado y exaltado por el Padre. El Padre Zegrí, que murió olvidado de sus hijas, ha sido reconocido como beato por la Iglesia. La celebración de esta fiesta de los 190 años de su nacimiento hace que nuestra oración se convierta en alabanza y en acción de gracias a Dios por su persona y por su obra, como nos recuerdan estos días en la página web de la congregación. Pedimos a Dios Padre, por intercesión del Padre Zegrí, que el ejemplo de su vida nos ayude a perpetuar en la historia de la humanidad y de la Iglesia de hoy la caridad que nos hace hermanos, la justicia que nos hace libres y la entrega de la vida que nos convierte en parábola del Evangelio de la caridad. Dejo aquí el tema. No sé si nos puede ayudar algo. Son nuevas dimensiones que quizás se salen de ese recuento de valores que hemos hecho otras veces, pero yo creo que son dimensiones que afianzan nuestro estilo de vivir este carisma precioso que el Padre Zegrí nos dejó como herencia y que es como una fuente insondable, siempre abierto a lo que el Espíritu nos vaya inspirando. Y no quiero terminar sin recordarnos a todos que tenemos a la vista dos acontecimientos importantes. Uno, el nuevo sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. El Papa, que convocaba el sínodo en mayo, ha querido hacer un trabajo a nivel mundial con la participación de diócesis, de parroquias y de grupos de todo tipo. Desde el espíritu del Padre Zegrí, fiel hijo de la Iglesia, no podemos ignorar este acontecimiento y, si nos lo piden, trabajar y colaborar en las consultas que se vayan haciendo. Uno de los elementos integrantes del carisma que condiciona nuestra índole es precisamente la inserción en la Iglesia local. Y fijaros, sínodo
quiere decir eso, caminar juntos. Y es lo que intentamos hacer nosotros cuando hablamos del trabajo en red. Queremos caminar juntos, sinodalmente. Entonces, os animo a no dejar pasar este acontecimiento, incluso a comentarlo en nuestros centros con usuarios y trabajadores. Es algo de lo que se va a hablar muchísimo en estos últimos tiempos. Y eso para que estemos en sintonía con las iglesias locales, además de pelearnos con las instituciones públicas, que lo tenemos que hacer todos los días. Y otro acontecimiento importante que tenemos a la vista es la celebración del capítulo general, del 22 capítulo general. Seguimos poniendo al Padre Zegrí por intercesión de este acontecimiento congregacional, pidiéndole a él que nos conceda saber mirar la realidad con ojos nuevos para seguir buscando respuestas desde el carisma de caridad redentora, que no lo olvidamos, incluye amor y cruz. Y sin perder de vista a María de la Merced, nuestra Madre, para que nos siga invitando y dando la lata, diciendo que miremos a Jesús para hacer lo que Él nos diga. Pues nada más, hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Si queréis comentar, completar o decir algo, pues yo encantada. Que vivamos esta fiesta, pues eso, con un corazón renovado y con ese amor entrañable, cada vez más entrañable y más admirador del Padre Zegrí y de su obra, que es nuestra congregación, con todos nuestra labor apostólica, que son nuestros centros. Es presencia que transforma, el amor es fuego que convierte, el amor es fuerza que activa, el amor es don que gesta vida.